Bienvenidos al canal. Hoy tenemos una historia que ha sacudido los cimientos del mundo del fútbol. Después de décadas de silencio, Ricardo Rocha, el legendario defensa brasileño, finalmente ha decidido romper su silencio. A sus 62 años, Rocha, conocido por su tenacidad en el campo y su discreción fuera de él, ha revelado una verdad dolorosa y sorprendente durante su carrera. Fue objeto de sabotaje por parte de 5 compañeros y amigos cercanos, figuras que aparentemente lo apoyaban, pero que en la sombra conspiraban para obstaculizar su éxito. En este contexto de alta exigencia, las relaciones entre los jugadores a menudo eran complejas. La camaradería se mezclaba con la rivalidad y la ambición individual a veces chocaba con el espíritu de equipo. Rocha, a pesar de su carácter reservado, siempre se esforzó por construir relaciones positivas con sus compañeros. Creía en el valor del trabajo en equipo y en la importancia de la confianza mutua. Sin embargo, con el tiempo descubrió que no todos compartían sus valores. Ahora llegamos al punto crucial, la revelación de los nombres. Ricardo Rocha ha identificado a 5 jugadores que, según él, fueron los artífices de su sabotaje. Aquí están sus nombres y los motivos que, según Rocha, los llevaron a actuar de esta manera. 1. Renato Gaúcho. Según Rocha, Renato Gaúcho, conocido por su talento indiscutible y su ego desmesurado, veía a Rocha como una amenaza y a su posición en el equipo. Renato, que también jugaba en la selección brasileña, temía que el ascenso de Rocha pudiera eclipsar su propia estrella. Rocha afirma que Renato difundía rumores sobre su vida personal y que intentaba socavar su relación con el entrenador. Renato, un jugador carismático y muy popular entre los aficionados, utilizaba su influencia para crear un ambiente hostil en torno a Rocha. Además, Rocha sospecha que Renato filtraba información confidencial a la prensa para perjudicar su imagen pública. El deseo de Renato Gaúcho de ser el centro de atención y su envidia por el talento de Rocha, según este último, fueron los principales motivos de su sabotaje. Rocha recuerda un incidente particular en el que Renato Gaúcho, durante una rueda de prensa, insinuó que Rocha no estaba lo suficientemente comprometido con el equipo y que su rendimiento en los entrenamientos era mediocre. Estas declaraciones, que fueron ampliamente difundidas por los medios de comunicación, dañaron la reputación de Rocha y lo sometieron a una gran presión. 2. Ziño. Rocha cree que Ziño, un mediocampista talentoso pero ambicioso, lo veía como un rival directo por un puesto en el 11 titular. Ziño, que también aspiraba a jugar en la selección nacional, consideraba que Rocha era un obstáculo en su camino hacia el éxito. Rocha afirma que Ziño intentaba desestabilizarlo emocionalmente, provocándolo durante los entrenamientos y criticando su juego en privado. Ziño, según Rocha, era un maestro en el arte de la manipulación y utilizaba su habilidad para sembrar discordia en el equipo. Rocha recuerda una ocasión en la que Ziño, durante un partido importante, le reprochó públicamente un error defensivo, acusándolo de falta de concentración y de compromiso con el equipo. Este incidente, que fue captado por las cámaras de televisión, generó una gran controversia y tensó aún más la relación entre ambos jugadores. Rocha cree que Ziño, consciente de su influencia en el vestuario, intentaba minar su confianza y aislarlo del resto del equipo. 3. Branco. Según Rocha, Branco, un lateral izquierdo de gran proyección, sentía envidia de su éxito y de su reconocimiento. Branco, que también jugaba en la selección brasileña, veía a Rocha como un modelo a seguir, pero al mismo tiempo sentía resentimiento por su mayor experiencia y su liderazgo en el campo. Rocha afirma que Branco intentaba imitar su estilo de juego, pero que al mismo tiempo lo criticaba a sus espaldas. Branco, según Rocha, era un jugador inseguro y acomplejado, que necesitaba menospreciar a los demás para sentirse superior. Rocha recuerda una conversación privada en la que Branco, después de un partido particularmente malo, le confesó que se sentía frustrado por no poder alcanzar su nivel de juego. Rocha, en un intento de animarlo, le ofreció consejos y sugerencias, pero Branco, en lugar de agradecer su ayuda, lo acusó de ser condescendiente y de querer humillarlo. Este incidente marcó un punto de inflexión en la relación entre ambos jugadores y confirmó las sospechas de Rocha
sobre la verdadera naturaleza de Branco. 4. Aldair. Aldair, defensor central, que compartió muchos momentos con Rocha en la selección, es quizá la revelación más dolorosa. Rocha creía tener una amistad genuina con Aldair, pero ahora ve sus acciones como una traición. Rocha afirma que Aldair, movido por una silenciosa ambición y el deseo de superarlo en popularidad, comenzó a difundir rumores entre los directivos y la prensa, insinuando que Rocha estaba perdiendo facultades y que su rendimiento ya no justificaba su titularidad. Estos rumores sutilmente propagados crearon dudas en la directiva sobre el valor de Rocha para el equipo, lo que finalmente llevó a una reducción de su tiempo de juego y, según Rocha, a la imposibilidad de renovar su contrato en condiciones favorables. La traición de Aldair, alguien a quien consideraba un amigo, fue un golpe especialmente duro para Rocha. Aún hoy le cuesta comprender cómo alguien a quien apreciaba pudo actuar de esa manera. 5 años, Mario Galvão. Mostró yo, hondo defensor. Central de renombre Mauro Galvão, según Rocha, representaba la competencia más directa por su posición. La rivalidad entre ambos era constante. Y Rocha cree que Galvão utilizó tácticas desleales para intentar superarlo. Rocha alega que Galvão, aprovechando su cercanía al cuerpo técnico, influía en las decisiones tácticas para que éstas le favorecieran, relegando a Rocha a roles menos importantes o sacándolo directamente del equipo. Rocha también sospecha que Galvão, durante los entrenamientos, intentaba lesionarlo o provocarlo para que perdiera la concentración utilizando entradas fuertes y comentarios ofensivos. La ambición desmedida de Galvão y su deseo de ser el líder indiscutible de la defensa, según Rocha, lo llevaron a adoptar estrategias poco éticas para perjudicar su carrera. Ricardo Rocha ha declarado que nunca olvidará ni perdonará a estos 5 jugadores por el daño que le causaron. Afirma que su sabotaje no solo afectó su carrera deportiva, sino que también tuvo un impacto negativo en su vida personal. Rocha ha expresado su decepción y su frustración por haber sido víctima de la envidia y la ambición desmedida de sus compañeros. Tras su retiro del fútbol profesional, Rocha se ha dedicado a trabajar como comentarista deportivo y a participar en proyectos sociales. Ha tratado de dejar atrás el pasado y de concentrarse en el presente. Sin embargo, el recuerdo de la traición de sus compañeros siempre estará presente en su memoria. Esta revelación de Ricardo Rocha ha generado una gran polémica en el mundo del fútbol. Muchos aficionados y expertos han expresado su sorpresa y su indignación ante la actitud de los 5 jugadores acusados. Algunos han pedido una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar si hubo algún tipo de responsabilidad por parte de los clubes y de la Federación Brasileña de Fútbol. La historia de Ricardo Rocha es un recordatorio de que incluso en el mundo del deporte, donde se supone que prevalecen los valores de la camaradería y el juego limpio, la envidia y la ambición pueden llevar a las personas a cometer actos reprobables. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la ética y la integridad en todas las facetas de la vida. Y es una historia que sin duda seguirá dando que hablar en los próximos días. Ricardo Rocha. El nombre que resonó en los estadios, sinónimo de garra, talento y pasión por el fútbol, hoy evoca una historia muy diferente. Su ascenso meteórico, su consagración en la cancha y el abrupto y doloroso declive que lo sumió en la oscuridad. No se trata de una lesión deportiva ni de un escándalo mediático convencional. La historia de Ricardo Rocha es un laberinto de decisiones equivocadas, influencias nefastas y una espiral descendente que lo alejó del brillo de los reflectores para sumergirlo en las sombras del olvido. Nacido en una favela de Río de Janeiro, Ricardo encontró en el fútbol una vía de escape, un sueño tangible al que aferrarse con uñas y dientes. Desde niño su talento era innegable. Poseía una velocidad asombrosa, una técnica depurada y una visión de juego que lo distinguía de los demás. Los entrenadores de las divisiones inferiores del Flamengo no tardaron en notarlo y a los 15 años ya formaba parte de la cantera del club. Su disciplina y dedicación
eran ejemplares. Se entrenaba incansablemente perfeccionando cada movimiento, cada pase, cada remate. Sabía que el camino hacia el profesionalismo era arduo y que la competencia era feroz, pero su determinación era inquebrantable. Su debut en la primera división del Flamengo fue un momento mágico, un sueño hecho realidad. El estadio Maracaná, repleto de hinchas fervorosos, coreaba su nombre. Ricardo, con la camiseta rojinegra, sintió una emoción indescriptible. Corrió, luchó, dribló y asistió con la misma pasión que lo había caracterizado desde niño. En ese partido demostró que estaba listo para asumir el desafío. A partir de ese momento su carrera despegó como un cohete. Se convirtió en una pieza fundamental del equipo, un ídolo para la afición y un referente para los jóvenes que aspiraban a seguir sus pasos. Los títulos no tardaron en llegar. El Flamengo conquistó el Campeonato Carioca, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental con Ricardo como uno de sus baluartes. Su nombre trascendió las fronteras de Brasil y comenzó a sonar con fuerza en Europa. Los grandes clubes del continente europeo se peleaban por contratarlo. Finalmente, Ricardo Rocha fichó por el Real Madrid, el club más prestigioso del mundo. Llegó a la capital española con la ilusión de triunfar y de conquistar nuevos títulos. Su adaptación al fútbol europeo fue rápida y exitosa. Su velocidad, su técnica y su visión de juego encajaban a la perfección en el estilo del Real Madrid. Pronto se ganó el cariño de la afición y el respeto de sus compañeros. En su primera temporada conquistó la Liga Española y la Supercopa de España. Parecía que nada podía detenerlo. El cielo era el límite. Fue durante su estancia en Madrid, donde Ricardo conoció a Marco, un empresario italiano con una personalidad carismática y una labia convincente. Marco se presentó como un admirador de Ricardo y le ofreció su amistad y su apoyo. Al principio, Ricardo se sintió halagado por la atención de Marco. Le parecía una persona interesante y con una gran visión para los negocios. Marco lo invitaba a cenas lujosas, a fiestas exclusivas, y le presentaba a personas influyentes del mundo del espectáculo y de la política. Ricardo se sentía deslumbrado por ese nuevo mundo de glamour y de poder. Sin embargo, poco a poco Marco comenzó a ejercer una influencia cada vez mayor sobre Ricardo. Le aconsejaba sobre sus inversiones, sobre su imagen pública y sobre sus relaciones personales. Ricardo, cegado por la confianza que depositaba en Marco, aceptaba sus consejos sin cuestionarlos. Marco convenció a Ricardo para que invirtiera una gran suma de dinero en un negocio que prometía grandes ganancias. Se trataba de la construcción de un complejo turístico de lujo en una isla paradisíaca del Caribe. Ricardo, entusiasmado por la idea de multiplicar su fortuna, invirtió todos sus ahorros en el proyecto. Sin embargo, el negocio resultó ser un fraude. La empresa constructora quebró, los inversores perdieron su dinero y Marco desapareció sin dejar rastro. Ricardo se sintió devastado. Había perdido todos sus ahorros y había sido víctima de una estafa. Su confianza en las personas se había roto en 1000 pedazos. La pérdida de su fortuna no fue el único golpe que sufrió Ricardo. Su rendimiento deportivo comenzó a declinar. La presión, el estrés y la decepción afectaron su juego. Perdió la velocidad, la técnica y la visión de juego que lo habían caracterizado. Los entrenadores dejaron de confiar en él y lo relegaron al banquillo. La afición, que antes lo aclamaba, ahora lo criticaba y lo abucheaba. Ricardo se sintió solo y abandonado. El mundo del fútbol, que antes lo había abrazado con entusiasmo, ahora lo escupía con indiferencia. Para colmo de males, su matrimonio se desmoronó. Su esposa, cansada de sus ausencias, de sus problemas económicos y de su mal humor, le pidió el divorcio. Ricardo se quedó sin dinero, sin trabajo y sin familia. Su vida se había convertido en un caos. Buscando refugio en el alcohol y las drogas, intentó evadir la realidad, pero solo logró hundirse aún más en el pozo de la desesperación. Se alejó de sus amigos, de su familia y de todo lo que le había importado en la vida. Se convirtió en un fantasma vagando sin rumbo por las calles de Río de Janeiro. Un día, mientras caminaba por la favela donde había nacido, se encontró con un viejo amigo de la infancia.
Su amigo, al ver el estado deplorable en el que se encontraba Ricardo, se ofreció a ayudarlo. Lo invitó a su casa, le dio de comer y lo escuchó con atención. Le habló de la importancia de la fe de la familia y de la comunidad. Lo convenció para que buscara ayuda profesional y para que se uniera a un grupo de apoyo para personas con problemas de adicción. Ricardo, conmovido por la sinceridad y la generosidad de su amigo, aceptó su ayuda. El camino hacia la recuperación fue largo y difícil, pero Ricardo perseveró. Con la ayuda de los profesionales de su amigo y de su familia, logró superar sus adicciones y reconstruir su vida. Volvió a estudiar, consiguió un trabajo como entrenador de fútbol infantil y se reconcilió con su esposa e hijos. Aprendió a perdonarse a sí mismo por sus errores y a valorar las cosas importantes de la vida. La historia de Ricardo Rocha es una lección de humildad, de perseverancia y de esperanza. Es la historia de un hombre que tocó la gloria y que cayó en el abismo, pero que logró levantarse y reconstruir su vida. Es la historia de un futbolista que aprendió que el verdadero éxito no se mide por los títulos conquistados, ni por la fortuna acumulada, sino por la capacidad de superar las adversidades y de encontrar la felicidad en las pequeñas cosas de la vida. La historia de Ricardo Rocha es un recordatorio de que todos somos vulnerables y que todos podemos cometer errores, pero que siempre hay una oportunidad para cambiar y para volver a empezar. Su vida es un testimonio de que la fe, la familia y la amistad son los pilares fundamentales para superar cualquier obstáculo y para encontrar la paz interior. Pero el camino de Ricardo no estuvo exento de recaídas. La sombra de Marco y la memoria de la estafa seguían acechándolo. En momentos de debilidad, la tentación de volver a los viejos hábitos era fuerte. Sin embargo, Ricardo aprendió a identificar sus puntos débiles y a buscar ayuda antes de caer en la espiral descendente. Se apoyó en su fe, en su familia y en sus amigos. También encontró consuelo en el trabajo con los niños. Ver la alegría y la ilusión en sus ojos le recordaba su propia infancia y le daba fuerzas para seguir adelante. Un día, mientras entrenaba ante los niños, recibió una llamada inesperada. Era un periodista que quería entrevistarlo para un documental sobre su vida. Al principio, Ricardo se mostró reacio. No quería revivir el pasado, no quería exponerse al juicio público. Sin embargo, el periodista lo convenció de que su historia podía servir de inspiración para otras personas que estuvieran pasando por momentos difíciles. Ricardo aceptó la entrevista. Durante horas habló con el periodista sobre su vida, sobre sus éxitos, sobre sus fracasos y sobre su proceso de recuperación. No ocultó nada, no se guardó nada. Se mostró honesto y vulnerable. El documental se estrenó con gran éxito. La historia de Ricardo Rocha conmovió a miles de personas. Recibió mensajes de apoyo de todo el mundo. Muchos lo felicitaron por su valentía y por su honestidad. Otros le agradecieron por compartir su historia que les había dado esperanza y les había inspirado a luchar por sus sueños. Ricardo se sintió abrumado por la respuesta del público. Se dio cuenta de que su historia tenía un valor, de que podía ayudar a otras personas a superar sus problemas. Decidió dedicar su vida a ayudar a los demás. Fundó una organización sin fines de lucro para ayudar a jóvenes con problemas de adicción. También se convirtió en un orador motivacional, compartiendo su historia en escuelas, iglesias y centros comunitarios. Su mensaje era claro. No importa cuán difícil sea la situación, siempre hay una salida, siempre hay esperanza, siempre hay una oportunidad para volver a empezar. Ricardo Rocha. El futbolista que tocó la gloria y que cayó en el abismo se había convertido en un símbolo de esperanza y de superación personal. Su historia es un ejemplo de que la fe, la familia y la amistad son los pilares fundamentales para construir una vida feliz y plena. Y aunque su pasado siempre estará presente, lo ha transformado en una fuente de fortaleza y de inspiración para seguir adelante, para seguir luchando y para seguir creyendo en el poder del perdón y de la redención. Ricardo Rocha. El nombre que resonó en los estadios, sinónimo de garra, talento y pasión por el fútbol, hoy evoca una historia muy diferente. Su ascenso meteórico
su consagración en la cancha y el abrupto y doloroso declive que lo sumió en la oscuridad. No se trata de una lesión deportiva ni de un escándalo mediático convencional. La historia de Ricardo Rocha es un laberinto de decisiones equivocadas, influencias nefastas y una espiral descendente que lo alejó del brillo de los reflectores para sumergirlo en las sombras del olvido. Nacido en una favela de Río de Janeiro, Ricardo encontró en el fútbol una vía de escape, un sueño tangible al que aferrarse con uñas y dientes. Desde niño su talento era innegable. Poseía una velocidad asombrosa, una técnica depurada y una visión de juego que lo distinguía de los demás. Los entrenadores de las divisiones inferiores del Flamengo no tardaron en notarlo, y a los 15 años ya formaba parte de la cantera del club. Su disciplina y dedicación eran ejemplares. Se entrenaba incansablemente perfeccionando cada movimiento, cada pase, cada remate. Sabía que el camino hacia el profesionalismo era arduo y que la competencia era feroz, pero su determinación era inquebrantable. Su debut en la primera división del Flamengo fue un momento mágico, un sueño hecho realidad. El estadio Maracaná, repleto de hinchas fervorosos, coreaba su nombre. Ricardo, con la camiseta rojinegra, sintió una emoción indescriptible. Corrió, luchó, dribló y asistió con la misma pasión que lo había caracterizado desde niño. En ese partido demostró que estaba listo para asumir el desafío. A partir de ese momento su carrera despegó como un cohete. Se convirtió en una pieza fundamental del equipo, un ídolo para la afición y un referente para los jóvenes que aspiraban a seguir sus pasos. Los títulos no tardaron en llegar. El Flamengo conquistó el Campeonato Carioca, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental con Ricardo como uno de sus baluartes. Su nombre trascendió las fronteras de Brasil y comenzó a sonar con fuerza en Europa. Los grandes clubes del continente europeo se peleaban por contratarlo. Finalmente, Ricardo Rocha fichó por el Real Madrid, el club más prestigioso del mundo. Llegó a la capital española con la ilusión de triunfar y de conquistar nuevos títulos. Su adaptación al fútbol europeo fue rápida y exitosa. Su velocidad, su técnica y su visión de juego encajaban a la perfección en el estilo del Real Madrid. Pronto se ganó el cariño de la afición y el respeto de sus compañeros. En su primera temporada conquistó la Liga Española y la Supercopa de España. Parecía que nada podía detenerlo. El cielo era el límite. Fue durante su estancia en Madrid donde Ricardo conoció a Marco, un empresario italiano con una personalidad carismática y una labia convincente. Marco se presentó como un admirador de Ricardo y le ofreció su amistad y su apoyo. Al principio, Ricardo se sintió halagado por la atención de Marco. Le parecía una persona interesante y con una gran visión para los negocios. Marco lo invitaba a cenas lujosas, a fiestas exclusivas, y le presentaba a personas influyentes del mundo del espectáculo y de la política. Ricardo se sentía deslumbrado por ese nuevo mundo de glamour y de poder. Sin embargo, poco a poco Marco comenzó a ejercer una influencia cada vez mayor sobre Ricardo. Le aconsejaba sobre sus inversiones, sobre su imagen pública y sobre sus relaciones personales. Ricardo, cegado por la confianza que depositaba en Marco, aceptaba sus consejos sin cuestionarlos. Marco convenció a Ricardo para que invirtiera una gran suma de dinero en un negocio que prometía grandes ganancias. Se trataba de la construcción de un complejo turístico de lujo en una isla paradisíaca del Caribe. Ricardo, entusiasmado por la idea de multiplicar su fortuna, invirtió todos sus ahorros en el proyecto. Sin embargo, el negocio resultó ser un fraude. La empresa constructora quebró, los inversores perdieron su dinero y Marco desapareció sin dejar rastro. Ricardo se sintió devastado. Había perdido todos sus ahorros y había sido víctima de una estafa. Su confianza en las personas se había roto en 1000 pedazos. La pérdida de su fortuna no fue el único golpe que sufrió Ricardo. Su rendimiento deportivo comenzó a declinar. La presión, el estrés y la decepción afectaron su juego. Perdió la velocidad, la técnica y la visión de juego que lo habían caracterizado. Los entrenadores dejaron de confiar en él y lo relegaron al banquillo.
La afición que antes lo aclamaba, ahora lo criticaba y lo abucheaba. Ricardo se sintió solo y abandonado. El mundo del fútbol que antes lo había abrazado con entusiasmo, ahora lo escupía con indiferencia. Para colmo de males, su matrimonio se desmoronó. Su esposa, cansada de sus ausencias, de sus problemas económicos y de su mal humor, le pidió el divorcio. Ricardo se quedó sin dinero, sin trabajo y sin familia. Su vida se había convertido en un caos. Buscando refugio en el alcohol y las drogas, intentó evadir la realidad, pero solo logró hundirse aún más en el pozo de la desesperación. Se alejó de sus amigos, de su familia y de todo lo que le había importado en la vida. Se convirtió en un fantasma vagando sin rumbo por las calles de Río de Janeiro. Un día, mientras caminaba por la favela donde había nacido, se encontró con un viejo amigo de la infancia. Su amigo, al ver el estado deplorable en el que se encontraba Ricardo, se ofreció a ayudarlo. Lo invitó a su casa, le dio de comer y lo escuchó con atención. Le habló de la importancia de la fe, de la familia y de la comunidad. Lo convenció para que buscara ayuda profesional y para que se uniera a un grupo de apoyo para personas con problemas de adicción. Ricardo, conmovido por la sinceridad y la generosidad de su amigo, aceptó su ayuda. El camino hacia la recuperación fue largo y difícil, pero Ricardo perseveró. Con la ayuda de los profesionales de su amigo y de su familia, logró superar sus adicciones y reconstruir su vida. Volvió a estudiar, consiguió un trabajo como entrenador de fútbol infantil y se reconcilió con su esposa e hijos. Aprendió a perdonarse a sí mismo por sus errores y a valorar las cosas importantes de la vida. La historia de Ricardo Rocha es una lección de humildad, de perseverancia y de esperanza. Es la historia de un hombre que tocó la gloria y que cayó en el abismo, pero que logró levantarse y reconstruir su vida. Es la historia de un futbolista que aprendió que el verdadero éxito no se mide por los títulos conquistados, ni por la fortuna acumulada, sino por la capacidad de superar las adversidades y de encontrar la felicidad en las pequeñas cosas de la vida. La historia de Ricardo Rocha es un recordatorio de que todos somos vulnerables y que todos podemos cometer errores, pero que siempre hay una oportunidad para cambiar y para volver a empezar. Su vida es un testimonio de que la fe, la familia y la amistad son los pilares fundamentales para superar cualquier obstáculo y para encontrar la paz interior. Pero el camino de Ricardo no estuvo exento de recaídas. La sombra de Marco y la memoria de la estafa seguían acechándolo. En momentos de debilidad, la tentación de volver a los viejos hábitos era fuerte. Sin embargo, Ricardo aprendió a identificar sus puntos débiles y a buscar ayuda antes de caer en la espiral descendente. Se apoyó en su fe, en su familia y en sus amigos. También encontró consuelo en el trabajo con los niños. Ver la alegría y la ilusión en sus ojos le recordaba su propia infancia y le daba fuerzas para seguir adelante. Un día, mientras entrenaban a los niños, recibió una llamada inesperada. Era un periodista que quería entrevistarlo para un documental sobre su vida. Al principio, Ricardo se mostró reacio. No quería revivir el pasado, no quería exponerse al juicio público. Sin embargo, el periodista lo convenció de que su historia podía servir de inspiración para otras personas que estuvieran pasando por momentos difíciles. Ricardo aceptó la entrevista. Durante horas habló con el periodista sobre su vida, sobre sus éxitos, sobre sus fracasos y sobre su proceso de recuperación. No ocultó nada, no se guardó nada. Se mostró honesto y vulnerable. El documental se estrenó con gran éxito. La historia de Ricardo Rocha conmovió a miles de personas. Recibió mensajes de apoyo de todo el mundo. Muchos lo felicitaron por su valentía y por su honestidad. Otros le agradecieron por compartir su historia que les había dado esperanza y les había inspirado a luchar por sus sueños. Ricardo se sintió abrumado por la respuesta del público. Se dio cuenta de que su historia tenía un valor, de que podía ayudar a otras personas a superar sus problemas. Decidió dedicar su vida a ayudar a los demás. Fundó una organización sin fines de lucro para ayudar a jóvenes con problemas de adicción.
También se convirtió en un orador motivacional compartiendo su historia en escuelas, iglesias y centros comunitarios. Su mensaje era claro. No importa cuán difícil sea la situación, siempre hay una salida, siempre hay esperanza, siempre hay una oportunidad para volver a empezar. Ricardo Rocha. El futbolista que tocó la gloria y que cayó en el abismo, se había convertido en un símbolo de esperanza y de superación personal. Su historia es un ejemplo de que la fe, la familia y la amistad son los pilares fundamentales para construir una vida feliz y plena. Y aunque su pasado siempre estará presente, lo ha transformado en una fuente de fortaleza y de inspiración para seguir adelante, para seguir luchando y para seguir creyendo en el poder del perdón y de la redención. Ricardo Rocha. El nombre que resonó en los estadios y encendió la pasión de Brasil no es solo un exfutbolista. Es un símbolo de perseverancia, talento y una inquebrantable fe. Su historia tejida con los hilos del esfuerzo, la disciplina y un amor incondicional por el balón es una fuente inagotable de inspiración para las nuevas generaciones. Para entender la magnitud de su legado, debemos adentrarnos en las profundidades de su infancia, un periodo formativo marcado por la humildad y las primeras pinceladas de un destino glorioso. Ricardo Roberto Barreto da Rocha. Nacido el 11 de septiembre de 1962. En São Paulo, Brasil, creció en un entorno modesto. Su familia, trabajadora y unida, le inculcó desde temprana edad valores fundamentales como la honestidad, el respeto y la importancia del trabajo duro. El fútbol en aquel entonces no era solo un pasatiempo, sino una válvula de escape, un sueño latente que palpitaba con fuerza en el corazón del joven Ricardo. Los campos improvisados, las calles polvorientas y los parques de su barrio fueron los escenarios donde pulió su talento natural, donde aprendió a dominar el balón con una destreza asombrosa y a visualizar jugadas que desafiaban la lógica. Desde pequeño destacó por su habilidad defensiva, su capacidad de anticipación y su impecable juego aéreo. Su imponente físico combinado con una inteligencia táctica superior a la media lo convirtieron en un jugador indispensable para cualquier equipo. A pesar de las dificultades económicas y las limitaciones de su entorno, Ricardo nunca se rindió. Entrenaba incansablemente, perfeccionando cada movimiento, cada pase, cada remate. Su determinación era inquebrantable, su ambición insaciable. Sabía que el camino hacia el éxito estaría plagado de obstáculos, pero estaba dispuesto a enfrentarlos con valentía y sacrificio. Su carrera profesional comenzó en el modesto Club Santo Amaro, donde rápidamente se convirtió en una figura destacada. Su talento no pasó desapercibido para los ojeadores de los grandes clubes brasileños, quienes no tardaron en fijarse en aquel joven defensor con un futuro prometedor. En 1985 dio el salto al Guarani Futebol Clube, un equipo con una rica historia y una ferviente afición. En el Guaraní, Ricardo Rocha consolidó su reputación como uno de los mejores defensores de Brasil. Su liderazgo en la saga, su seguridad en el juego aéreo y su capacidad para marcar goles importantes lo convirtieron en un ídolo para la hinchada. Su desempeño en el Guaraní le abrió las puertas de la selección brasileña. En 1987 fue convocado por primera vez para defender los colores de su país, un sueño hecho realidad. A partir de ese momento se convirtió en un fijo en la selección, participando en importantes torneos como la Copa América y las eliminatorias mundialistas. Sin embargo, el momento más importante de su carrera llegó en 1994, cuando formó parte del equipo que conquistó la Copa del Mundo en Estados Unidos. La selección brasileña, liderada por Romário y Bebeto, demostró un juego brillante y una solidez defensiva impecable. Ricardo Rocha, como uno de los pilares de la saga, fue fundamental para el éxito del equipo. Su entrega, su sacrificio y su liderazgo en el campo fueron determinantes para lograr el ansiado título. La final contra Italia, disputada en el Rose Bowl de Pasadena, fue un partido épico, lleno de emoción y suspense. Tras un empate sin goles en los 120 minutos, el partido se decidió en la tanda de penales. Ricardo Rocha, con la sangre fría de un veterano,
ejecutó su penal con precisión, contribuyendo a la victoria de Brasil. La imagen de Ricardo Rocha, levantando la Copa del Mundo con una sonrisa radiante en su rostro, quedó grabada para siempre en la memoria de los aficionados brasileños. Aquel momento simbolizaba el culmen de una carrera llena de esfuerzo, dedicación y pasión por el fútbol. Después de la Copa del Mundo, Ricardo Rocha continuó su carrera en el fútbol europeo, jugando en clubes como el Real Madrid y el Vasco da Gama. En el Real Madrid tuvo la oportunidad de jugar junto a grandes estrellas como Raúl Hierro y Zamorano. Aunque su paso por el club blanco fue breve, dejó una huella imborrable por su profesionalismo y su entrega en el campo. En el Vasco da Gama regresó a Brasil para finalizar su carrera. En el club carioca continuó demostrando su calidad y su liderazgo, contribuyendo a la conquista de importantes títulos. En 1998 se retiró del fútbol profesional, dejando un legado imborrable en la historia del deporte brasileño. Su trayectoria, marcada por el esfuerzo, la dedicación y la pasión por el fútbol, es una fuente de inspiración para las nuevas generaciones de futbolistas. Pero la historia de Ricardo Rocha no termina con su retiro del fútbol profesional. Después de colgar las botas, se dedicó a trabajar como comentarista deportivo, compartiendo su experiencia y su conocimiento con los aficionados. Su análisis, siempre objetivo y perspicaz, lo convirtió en una figura respetada y admirada en los medios de comunicación. Además, también se involucró en proyectos sociales, ayudando a jóvenes desfavorecidos a través del deporte. Su compromiso con la sociedad y su deseo de devolver algo de lo mucho que había recibido lo convirtieron en un ejemplo a seguir. Ricardo Rocha es un ejemplo de que con esfuerzo, dedicación y perseverancia se pueden alcanzar los sueños. Su historia, tejida con los hilos del talento, la humildad y el trabajo duro, es una fuente inagotable de inspiración para todos aquellos que persiguen sus metas. Su legado como uno de los mejores defensores de la historia del fútbol brasileño perdurará por siempre en la memoria de los aficionados. Ricardo Rocha no solo fue un gran futbolista, sino también un gran ser humano. Su sencillez, su humildad y su compromiso con la sociedad lo convierten en un ejemplo a seguir. Su historia, llena de obstáculos y superación, es una lección de vida para todos aquellos que sueñan con alcanzar sus metas. Su legado como uno de los campeones del mundo más queridos por la afición brasileña perdurará por siempre en la historia del fútbol. La fe, un pilar fundamental en la vida de Ricardo Rocha, lo acompañó en cada paso de su carrera. Su creencia inquebrantable en Dios le dio la fuerza para superar los momentos difíciles y para mantenerse humilde en los momentos de gloria. Ricardo Rocha siempre ha reconocido que su éxito se debe a la gracia divina y a la bendición de Dios. Su testimonio de fe es una inspiración para todos aquellos que buscan un sentido en la vida. Desde su infancia en Sao Paulo hasta la conquista de la Copa del Mundo en Estados Unidos, la historia de Ricardo Rocha es un viaje épico, lleno de emoción, suspense y superación. Su trayectoria, marcada por el esfuerzo, la dedicación y la pasión por el fútbol, es un ejemplo para todos aquellos que sueñan con alcanzar sus metas. Su legado como uno de los mejores defensores de la historia del fútbol brasileño perdurará por siempre en la memoria de los aficionados. Ricardo Rocha, un nombre que resonará por siempre en los estadios y en los corazones de los brasileños. Su análisis táctico era profundo y bien articulado, lo que lo convirtió en un comentarista muy solicitado. Ricardo Rocha no se limitaba a describir lo que sucedía en el campo, sino que explicaba las razones detrás de cada jugada, revelando los secretos del juego. Su pasión por el fútbol era evidente en cada palabra, en cada gesto. Su entusiasmo contagiaba a los televidentes, convirtiendo sus comentarios en una experiencia enriquecedora. Más allá de su faceta como comentarista deportivo, Ricardo Rocha también se dedicó a la formación de jóvenes futbolistas. Fundó una escuela de fútbol en su ciudad natal, donde impartía clases a niños y adolescentes. Su objetivo era transmitirles sus conocimientos y su experiencia, inculcándoles los valores del deporte, el esfuerzo, la disciplina, el compañerismo y el respeto.
Ricardo Rocha creía firmemente que el fútbol podía ser una herramienta de transformación social capaz de alejar a los jóvenes de la delincuencia y de brindarles oportunidades de un futuro mejor. Su labor social lo convirtió en un referente para la comunidad. Ricardo Rocha no solo era un ídolo deportivo, sino también un ejemplo de ciudadano comprometido con su país. Su generosidad y su humildad lo hacían accesible a la gente que lo admiraba y lo respetaba. Ricardo Rocha siempre estuvo dispuesto a ayudar a los demás, utilizando su influencia para promover causas nobles y para defender los derechos de los más vulnerables. En resumen, la vida de Ricardo Rocha es una historia de éxito, superación y compromiso social. Su trayectoria marcada por el esfuerzo, la dedicación y la pasión por el fútbol es una fuente inagotable de inspiración para todos aquellos que sueñan con alcanzar sus metas. Su legado como uno de los campeones del mundo más queridos por la afición brasileña perdurará por siempre en la historia del fútbol. Ricardo Rocha, un nombre que resonará por siempre en los estadios y en los corazones de los brasileños. Un verdadero ejemplo a seguir dentro y fuera del campo de juego. Gracias por ver este video sobre la vida y carrera de Ricardo Rocha. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre este gran futbolista y ser humano. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido deportivo.